Estando viendo el tema de las tentaciones de Jesús, llegué en la lectura a Mateo capítulo 4. Y no sé si te das cuenta cómo son estas cosas, pero por allí buscas un texto para estudiar algo y de pronto el Señor te da otra cosa relacionada con ese mismo texto. Me ha pasado muchas veces y seguramente a vos también. Y estaba leyendo Mateo capítulo 4 y llegué al verso 8. Y del verso 8 al 11 relata una de las tentaciones que tienen que ver con algo muy importante y que de alguna manera es la que da el título a este trabajo. Dice el verso 8 en adelante: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. A ver, ¿por qué te parece a vos que me estás escuchando hoy que Jesús no le dijo en ese momento a Satanás, no sé, algo así como que era un flor de mentiroso, porque ninguno de esos reinos que le estaba ofreciendo eran suyos o eran de su propiedad? ¿Por qué no le contestó así? La respuesta es muy simple, porque vos fíjate que en gran parte lo que el diablo le estaba diciendo a él era verdad. Ojo, no una verdad completa si la estudias a fondo, pero verdad literal de ese momento. Satanás trabaja casi siempre así. Él arranca, se moviliza a partir de una verdad que vos podés comprobar y coincidir, y después la da vuelta en el aire, la tergiversa con sutileza e inteligencia y la convierte en una tremenda mentira. Y vos, como venís embalado y confiado con la verdad con la que arrancó, te comés la mentira sin darte cuenta, por lo menos hasta mucho tiempo después. A lo mejor cuando ya esa mentira ha producido un daño irreparable. Vos no tenés idea la enorme cantidad de gente que ha caído en cualquier cosa por creerse asuntos así. La segunda duda: ¿qué reinos le mostró Satanás a Jesús? Sí, ya sé que por nuestra cultura literalista e intelectual incluso, heredada de la influencia griega, seguramente de inmediato pensamos en reinos geográficos, con sus cortes de nobleza corruptas y sus fiestas orgiásticas. Pero no se trata de esos reinos. En todo caso, esos reinos materiales y naturales son el producto del culto desenfrenado de los otros reinos. El reino del poder, el reino del dinero, el reino de las adicciones, el reino de los vicios, el reino de la sexualidad promiscua, el reino de los homicidios, el reino de los robos, por citarte algunos de los tantos reinos que Satanás poseía en ese momento, porque habían sido del hombre, sí, pero el hombre los había perdido cuando cayó. Ahora bien, Satanás le dice que esos reinos del mundo que él le ofrece a Jesús son suyos. Y a pesar que se lo dice con bastante convicción, igualmente hay bastante discrepancia en esto. Pero suponiendo que esto fuera así como una franja de creyentes lo entiende y lo enseña, ¿en qué momento pasaron esos reinos a su poder?
Claro, ¿cómo se hizo propietario Satanás de todos esos reinos? ¿Cuándo fue? En el momento de la caída de Adán fue. Que hasta allí era el dueño de todo y de todos los reinos. ¿Vos te acordás que Dios le dijo a Adán que sojuzgara todo, porque todo le pertenecía? Sojuzgar es, de alguna manera, tener dominio sobre todo eso. Dominio autorizado, ¿eh? Cuando viene Jesús, entonces, todos esos reinos estaban bajo el control de las tinieblas. Y como consecuencia, ¿qué te digo? Casi natural, el hombre cae bajo el yugo de Satanás cuando había sido creado para sojuzgarlo y que él fuera el que tenía que someterse. ¿Entendés? Y si bien Dios es todopoderoso y también es dueño absoluto de todo lo creado y por crearse, Él no puede modificar esto porque no puede saltarse por encima de la legalidad que Él mismo decretó. Y esa legalidad nos dice que Dios le dio al hombre toda la autoridad para gobernar y para sojuzgar la tierra, pero que fue el hombre el que con su pecado de desobediencia, olvídate del arbolito, de la manzanita y de todo lo que te enseñaron, porque el pecado fue de desobediencia, le entregó al infierno el derecho legal a reemplazarlo. Y que conste, para que nadie se confunda, que si el hombre hoy mismo le entregara a Satanás el derecho a gobernar algo de su vida, ya sea, ¿qué te digo?, ya sea por incredulidad, ya sea por un pacto. Sí, vos sabés que hay sectores de la población, y no sectores pobres, sectores de los más poderosos, que hacen pacto con el infierno para lograr más riqueza, fama, lo que sea, de acuerdo al rubro en el que se haga. Bueno, si alguien le entrega a Satanás el derecho a gobernar algo de su vida por incredulidad, por un pacto de eso, o por pecado, Dios no puede hacer absolutamente nada para cambiarlo. Está muy bueno para sacarse culpas, aquello de echarle la culpa al diablo de todo lo malo o todo torcido que hacemos. Pero deja de estarlo delante de Dios cuando queda más que en evidencia que ningún demonio tiene posibilidades de hacerle nada a tu vida si antes vos, con alguna acción muy puntual de pecado, no le abrís las puertas y le permitís el acceso. ¿Se entiende? Pero esto me da pie para recordarte algo muy importante. Hoy, también Satanás va a ofrecerte lo mismo a vos que le ofreció Jesús. A vos mujer, a vos varón, es indistinto. Diciéndote lo mismo que le dijo a él. Pero las cosas cambiaron. Porque ahora él no es dueño de nada. Y todo lo que te ofrece ya no le pertenece. O sea que ese ofrecimiento es falso, de toda falsedad. Te ofrece riquezas que no son suyas. Te ofrece la tierra que no es de él. Te ofrece una sabiduría carnal y terrenal que además es malvada. O sea que, en suma, todo lo que te ofrece ahora ya no le pertenece. Y si vos le crees, quedás sometida o sometido a su voluntad y nadie puede liberarte porque has hecho prevalecer tu voluntad y se la has entregado a él por tu decisión. Mirá lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 3, versos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis
ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora bien, te pregunto, ¿le prestaste atención fina a lo que dice aquí? Que si padeces de celos y entras en contiendas con mucha facilidad, aunque seas el más cumplidor y eficiente de los hermanos de tu iglesia, no tenés sabiduría divina. Tenés sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría de Dios se demuestra con hechos concretos en nuestra conducta, no con activismo religioso. La carencia de hipocresía es el sello de los genuinos. La falsedad hipócrita y la demagogia discursiva es el sello del libreto infernal vendido como puro y comprado por miles y miles de personas fieles y sinceras, pero fiel y sinceramente engañadas. Si no sabes cómo salirte de ese plagio, recordá a Santiago, pero en este caso lo que dice en el capítulo 1 de su carta y en los versos del 2 al 5. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Claro, pero hay una verdad aquí que cuando la escuches, aunque ya la sepas, creo que va a volver a hacerte sentir feliz. Y es que todo lo que Satanás te ofrezca hoy ya es tuyo, ya te pertenece. Si logra engañarte y le crees, entonces le estás entregando voluntariamente tu alma a cambio de riquezas o poderes que ya eran tuyos. Porque será suficiente que te diga que todo lo que existe le pertenece al Padre. Que te diga yo, ¿no? No él. Y hasta donde yo sé, todo lo que le pertenece a un padre, los que lo heredan, sí o sí, son sus hijos, no los extraños. Y fíjate la calidad del engaño que Satanás ha logrado infiltrar en la gente, que muchos de ellos, repito, hacen pactos con él para obtener a cambio algo que ya era suyo. Si no fuera terrible y muchas veces trágico, sería hasta gracioso. O sea que Satanás les da a ellos lo que no es de él. Les da lo que ya le pertenecía a ellos, pero ahora en un pacto con él. Pues sabe que él no sabía muy bien qué era lo que Jesús iba a hacer. Porque de haberlo sabido con precisión, hubiera sido otra su estrategia, obvio. Pero lo que él tenía más que claro es que Jesús había venido a esta tierra para hacer algo que a él lo iba a complicar, y mucho. Entonces, por esa causa, le ofrece todo lo que Adán le cediera a cambio de adoración. Obvio, Jesús no aceptó eso. Y le respondió que como quiera que fueran las cosas,
solamente adoraría al único Dios, su Padre. Bueno, con cada uno de nosotros, tengo que decirte, pasa algo parecido. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo, ni siquiera perdemos tiempo en discutir con Satanás. Aunque también a nosotros nos quiera hacer poner en duda nuestra identidad, diciéndonos que si somos hijos de Dios, hagamos o no hagamos tal o cual cosa. Simplemente nos tenemos que quedar en silencio, porque esa batalla ya fue ganada en la cruz. Esa batalla ya fue ganada. Los que tienen mayor experiencia que yo en esta clase de confrontaciones saben muy bien, y así lo enseñan, que cuando alguien comienza a discutir o a debatir con Satanás por la razón o por la causa que sea, lo que está dejando en evidencia son dos cosas: que le teme, una, y que no se siente con suficiente autoridad como para derrotarlo, la otra. Sucede lo mismo, a ver, ¿cómo te hago un ejemplo más doméstico? Lo mismo que cuando un jefe, un patrón o un director de algo, de pronto se siente con la obligación de gritarle, de aullarle, de vociferarle a sus subordinados, que es él el que manda allí. Lo que deja a la vista es que no tiene real autoridad. Porque la autoridad no se gana a los gritos. Se gana haciendo la voluntad de Dios y caminando por el camino correcto. ¿Entiendes? La conclusión de todo esto es que Jesús no discute con Satanás en nada porque sabe quién es él, cuál es su ADN y qué clase de autoridad le ha sido entregada. Mirá lo que dice el mismo Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 21, versos 23 al 27. Cuando vino al templo, Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis, y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¡Qué espectacular! En 5 líneas, cómo define lo que a nosotros a veces, tratando con fariseos de la misma estirpe, nos llevan meses o años. Es la diferencia de autoridad. No de inteligencia para tener respuesta. Autoridad, porque en la autoridad hay respuesta que no es nuestra, es una respuesta que pasa por nuestra boca, pasa por nuestra voz, pero no es nuestra. Por eso decime con la máxima honestidad que vos tengas y con tu corazón lleno de sinceridad en tu mano, si escucharas hoy a alguien dentro o fuera de una iglesia, pero perteneciente a nuestra condición de cristianos, ¿entenderías que ha sido un real y genuino enviado de Dios? ¿O pensarías que es un arrogante más de los tantos que juega a ser uno de los grandes líderes del Evangelio? Tenemos un grave problema los hombres con la autoridad, porque la confundimos muy fácilmente con orgullo, con soberbia o con arrogancia. Es muy cierto que dentro de los ambientes eclesiásticos hay efectivamente mucho orgullo,
también hay mucha soberbia y no falta arrogancia. Y que al mismo tiempo lo que más escaso es la autoridad real. Pero que cuando esta autoridad existe y sale a la luz pública, generalmente cosecha más rechazos que adhesiones. Ahora fíjate en esto. Cuando Jesús retorna del desierto después de esos 40 días, es cuando realmente comienza su ministerio. Y no duda, ni tiene inconvenientes en echar fuera a los demonios y expulsarlos de donde se encuentren. Porque además de su autoridad natural, por nacimiento divino, el paso por el desierto, las pruebas y el ayuno le han otorgado una autoridad superior que le permite hacer todo eso y mucho más. Por eso se nos dice que debemos ser imitadores de Cristo, ya que de ese modo tendremos su misma autoridad. Claro, pero hay un tema que es clave. Nadie imita lo que no conoce. Vos fíjate que las distintas o diferentes voces de las personas de los distintos países, sus modismos, sus tonadas, son sus cantitos, como le decimos aquí, son producto de la imitación. Vos podés hablar con la tonada argentina, o chilena, o mexicana, o caribeña, si estás con gente de ese lugar y los escuchas hablar. Si tu oído es fino, registra eso y al poco tiempo vos vas a estar hablando igual que ellos, sin ser nativo de donde ellos son. A mí me pasa esto en mi propio país. Yo soy músico, tengo un oído bastante afinado y yo voy a una provincia cercana a la nuestra aquí, que tienen un cantito, una tonadita diferente a la nuestra, y cuando vuelvo hablo como hablaban los que estuve visitando. Se me pega. Pero es una cuestión de imitación. Imitar a alguien es reaccionar ante las cosas del mismo modo que aquel a quien imitamos. Responder con los mismos conceptos, hacer las mismas cosas, o mayores. Tener una posición ante la sociedad igual al que imitamos. Pues fíjate que los primeros en llamarnos cristianos fueron los griegos. Y si bien ellos lo hicieron con un tonito de sorna o de burla, la realidad es que lo que ellos querían significar con ese adjetivo es que todos nosotros, o todos ellos en ese momento, eran pequeños Cristos, que no es una blasfemia ni mucho menos, ya que sabemos que Cristo, Christos en realidad, significa Mesías, ungido de Dios. Y eso es lo que teóricamente deberíamos ser cada uno de nosotros cuando salimos a la calle, Cristos, ungidos de Dios. Ojo que la religión no te nuble los ojos y el entendimiento. Si estás mirando el aparato de donde me recibís mi voz con los ojos torcidos, con una especie de no puede ser que está diciendo este hombre, ojo con lo que te enseñó la religión. No estoy diciendo que somos pequeños Jesuses o hijos de Dios, aquellos, Cristos, ungidos, eso estoy hablando. Darle a Cristo el verdadero significado de lo que es su nombre. Porque, claro, no te estoy diciendo que somos diosesitos o pequeños dioses, porque es Nueva Era la que enseña eso. Y como hay gente que por poca lectura bíblica o lo que sea ignora bastante, por ahí se lo tragó y se confundió feo. Bueno, lo que digo es que tenemos autoridad para comportarnos así y conseguir objetivos similares. No se trata, y quiero que a esto que digo ahora lo entiendas muy bien porque es clave, no se trata de vestirnos con ropas raras y conseguir con eso andar casi rozando el ridículo.
se trata de tener un estilo de vida acorde con lo que predicamos. Con eso solo sería más que suficiente para que la gente que nos conoce y nos trate diariamente se dé cuenta que somos distintos. Y que por ahí nos pregunte por qué somos distintos. A lo cual nosotros sí podemos contestar que somos creyentes. En lugar de andar por la calle diciendo que somos creyentes, después vivir como vive todo el mundo. Tampoco me estoy refiriendo, y a esto quiero que también lo entiendas bien, a que tenemos que andar por el mundo hablando con esas muletillas tan clásicas y tradicionales que yo le llamo que son parte de la fraseología evangélica. Nadie te va a ver como creyente auténtico porque andes por la calle diciendo aleluya cada 30 segundos y gloria a Dios cada 40. No pasa por ahí la cuestión. Nadie dice que decir aleluya y gloria a Dios sea malo, pero no como una muletilla, no como una cosa repetitiva, no como una letanía. La gente va a saber sin que nadie se lo diga que sos un hijo o una hija de Dios, simplemente porque tendrás una honestidad y una integridad que no existe en el mundo secular. Así de fácil. Hablarás con palabras sanas y sin doble intención, sin malicia y directamente sin grosería. Eso es ser, antes que hacer o que parecer. Ser. Eso te hace creyente en Cristo. Conocer a Cristo es la base fundamental de todo. Porque recién allí es cuando entendés que eso no es en absoluto religión. Es más, te vas a enojar contra la religión y con todos sus modernos fariseos. La religión es la que te enseñó a decir, por ejemplo, te alabo, mi Dios. Está bueno eso. Y no es negativo. Pero la realidad a mí me dice que si queremos de verdad alabar a Dios, lo que tenemos que hacer es hablar maravillas de Él, públicamente, aunque pases vergüenza y te hagan burla. Hablar maravillas de Él, de su poder, de su amor, de su misericordia. Eso es alabar a Dios. Si yo digo qué grande y hermoso es mi Dios, estoy verdaderamente alabando. Si digo, te alabo, Señor, solamente estoy diciendo lo que tengo que hacer, pero todavía no lo estoy haciendo. ¿Se entiende o me enredé? Mira, cuando vos conocés, realmente el corazón de Cristo, vas a preguntarte, ¿qué estuviste haciendo tanto tiempo antes? ¿Y cómo te engañaron? ¿Y cómo no te diste cuenta que te mintieron? ¿Y cómo les creíste mansamente, sujetamente, sus mentiras? ¿Cómo viviste bajo un evangelio de terror? ¿Cómo pudiste caminar bajo un evangelio de miseria y de pobreza? ¿Cómo pudiste creerte todo eso? ¿Maldad? ¿Acaso de delincuencia? Sí, en algunos casos puntuales puede ser que sí, pero mayoritariamente lo que sucede es que esos que se supone y dicen ser representantes de Cristo, tampoco lo conocen. Y entonces, como vulgarmente decimos por aquí, hacen la suya. Sin mala intención quizás, pero en error pleno y total. Mi pueblo perece por... ¿Te acordás a eso de Oseas? ¿Sí? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, que es intimidad, que es relación directa. No llegaron a conocer el corazón de Dios. Se quedaron con la liturgia, con mandamientos de hombres en forma de estatutos y de ordenanzas denominacionales. Jesús, fíjate que no cedió ante las tentaciones que le ofreció Satanás, porque le detectó sus intenciones desde el principio. Qué distinto sería todo si los que están entre nosotros en eminencia aprendieran
a reconocer las intenciones verdaderas de todos los que se les acercan. Escúchame, yo te lo digo con el corazón en la mano. Muchos se te acercan para recibir bendición de vos. Es verdad. Pero no son pocos los que se te acercan para desgastarte, para hacerte dudar o para tentarte con fraudes o engaños que te harían más rico y poderoso aquí en la tierra o te darían algunas cosas que se supone la religión te tiene prohibidas. ¿Soy claro? Es fundamental discernir los espíritus de aquellos que se nos acercan. Fundamental. Porque los genuinos no van a ofenderse porque se den cuenta que haces eso. Al contrario, se van a sentir seguros. Yo siempre digo, no me interesa cómo te caigo yo a vos. Vos me escuchás y no me interesa si vos al principio pensás una cosa o la otra, positiva o negativa contra mío. Me interesa fundamentalmente que si el que me está escuchando tiene el mismo Espíritu Santo que tengo yo, ese Espíritu Santo se va a encargar de decirle lo que dice este tipo es verdad. Lo mandé yo a decir eso. Esa es mi tranquilidad. O sea, que el genuino no se ofende si vos aplicás discernimiento. Serán los falsos los que te van a decir que sos muy desconfiado y que de tan desconfiado que sos no te pareces en nada a Jesús. Mienten. Y lo saben, ¿eh? Pero lo que desean es neutralizarte y si no lo consiguen, neutralizarte, derrumbarte directamente. En una oportunidad estuve invitado en una emisora radial cristiana que no era en la que yo trabajaba, donde había un hermano conocido, tenía un programa, y me hizo una especie de reportaje, así, un poco formal. No me gusta mucho, pero fui por él, por cumplirle al amigo. Y me preguntó algo que en ese momento me hizo pensar. Dice, ¿cuál es el trabajo más difícil que tiene un ministro del Señor? Claro, podríamos haber dicho enseñar, estudiar, tomarte cuando todo el mundo está durmiendo y descansando, estás con la Biblia en la mano, todo ese tipo de cosas, pero no, encontré una respuesta que me sorprendió a mí mismo. Yo creo que el trabajo más grande que tiene un ministro del Señor es procurar que la gente no se le pegue a él, no se le adhiera a él, no lo mire a él, que mire al Señor, con él como intermediario mientras haga falta y luego directamente. Ese es el trabajo, a mi juicio, más difícil, porque la gente está acostumbrada a mirar el hombre y le han enseñado eso por un montón de razones, por cultura. Hay países como el nuestro, por ejemplo, como el mío, que es como que necesitamos, como pueblo, un papá que nos diga lo que tenemos que hacer o no. Entonces, a la hora de las administraciones internas, se cometen errores por buscar eso. Es complicado, y cada cultura tiene sus neuras. Entonces la gran pregunta es, ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Por qué no gobierna como tiene que gobernar? ¿Por qué no hace la voluntad de Dios como debe hacerlo? ¿Por qué vemos a muchos autodenominados cristianos vivir y tener conductas peores que los que llamamos mundanos? ¿Por qué andan llorando por las esquinas o por los rincones por las razones que sean? Pues si están casados no les funciona el matrimonio, si están solteros porque no saben cómo van a encontrar novio o novia, lloran porque bogan y lloran porque no bogan. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo anticipa Proverbios cuando dice que hay mucha gente que no puede disfrutar lo que se le ha dado. ¿Sabes por qué? Porque todavía no entendió ni creyó que el enemigo verdaderamente ya está derrotado. Entonces sigue declarando derrota cuando todo el cielo está hablando de victoria. Y si no te parece que sea así como yo te digo, fíjate en algunos detalles muy nuestros que seguramente vos habrás vivido como yo. ¿Por qué pensás que hay
tanta gente que predica sobre el Apocalipsis como algo espantoso, destructivo y casi siniestro, cuando es el libro que te habla del establecimiento definitivo del reino de Dios en la tierra? Gran pregunta esa. Y no es para responderla así. Te hace pensar un rato. A mí me hizo pensar, cuando lo vi de la misma manera. No es ningún problema, pensalo. Otra. ¿Por qué la iglesia, que debería conocer todo esto, le copia al mundo incrédulo y rotula como un apocalipsis a algo que es destrucción, una conflagración o un estallido nuclear? ¿Por qué lo interpreta así si sabe, por poco o por mucho, que Apocalipsis es en realidad Apocalyptus y significa revelación? Tan inconscientes e ignorantes seremos que estimaremos como una destrucción y el fin de todo el universo lo que en realidad es la revelación de Jesucristo. Una forma de unir cielo y tierra bajo un mismo nombre que está por encima de todo nombre. Hay algo que indudablemente no terminamos de entender como creyentes. Jesucristo pagó un precio muy alto para recuperar lo que nos pertenecía, Y nosotros nos movemos como si eso jamás hubiera sucedido. Por poco hay cristianos que le piden permiso al diablo para hacer ciertas y determinadas cosas. Satanás no es dueño de nada. Todo lo que él hoy maneja es porque alguien se lo ha entregado. Ni siquiera ha robado, aunque es ladrón desde siempre. Solo tomó y aprovechó lo que alguien puso a su disposición. Creo que uno de los mayores pecados del pueblo de Dios, es el haber subestimado y hasta omitido el sacrificio de Jesús en la cruz. Y todo lo que allí se jugó y se ganó en nuestro favor. Escúchame, Jesús dio todo. Se dio a sí mismo sin esperar más gratificación que la que el Padre le había prometido. Pero no aquí, sino allá. Porque no se trata de dinero ni de posesiones, se trata de dar de lo que se tiene. Y a veces lo único que tenemos es unción, es gracia, es amor, es integridad, es transparencia. Muchos están convencidos que el culto a Mamón, que es el dios falso del dinero, es un patrimonio de la gente rica, de los millonarios. Puede ser que eso les pase a ellos, sí, pero no te asombres si te cuento que muchos pobres que no tienen dónde caerse muertos adoran a Mamón más que esos ricos. Acá en Argentina le decimos ratones, y no por ratones por el bichito, sino por avaros. Avaros de monedas, no de riquezas. La adoración al dinero es pecado, no ganar dinero. El obrero es digno de su salario, no lo escribí yo. Si el obrero es digno de su salario, es porque un obrero tiene un salario. Y un salario hoy, aquí y en nuestra cultura, es dinero. El dinero en sí no es malo. La adoración al dinero es pecado. Porque si lo trabajas, mejor dicho, si lo ganás trabajando honradamente, o haciendo negocios honrados, aunque hagas una fortuna con eso, no estás pecando. Pero 10 centavos de la moneda que sea que te pongas en el bolsillo como producto de un negocio ilícito, sí es pecado. Miles, quizás millones de cristianos viven abrumados por el temor al pecado. No es negativo eso, pues de alguna manera los protege de caer, es verdad. Pero déjame decirte que mucho peor que caer en pecado es caer en las garras del espíritu de religiosidad. Porque ya sabes que con arrepentimiento genuino, para el pecado, siempre hay perdón. Pero para el religioso no existe nada de eso.
porque cree con total y absoluta sinceridad que es santo de toda santidad. Es muy difícil. Es muy difícil. No puede ser perdonado un religioso porque no cree que deba pedir perdón. Una revelación divina, mira lo que te digo, una revelación divina va a entrar mucho más fácilmente en el alma de un borracho de toda borrachera o de un drogadicto pasado de palopa que en la de un fariseo legalista. A mí en lo personal me ha sido mucho más sencillo enseñarle verdades a un católico romano practicante que a un evangélico de años y años de iglesia tradicional. Lo digo casi lamentándolo, pero es así. Porque la religiosidad no tiene credo. Es una idolatría propia, más allá de las imágenes de las personas. Es otro tipo de idolatría. ¿Por qué? Porque este ejemplo que te di, el primero que yo mencioné, tiene a lo mejor una doctrina errónea, pero a lo mejor es sincero o sincera. Pero el segundo tiene un libreto y tiene modismos al tono de lo que él supone son su inmaculado salvoconducto al cielo. Terrible. Terrible. Pero no es el hombre el que determinará su vida, aunque tome las decisiones. Por más que se pase una vida dándole autoridad al infierno y al infierno devolviéndosela con poderes y riquezas, eso no es victoria porque el imperio al miedo de la muerte no lo va a dejar vivir en paz. ¿Te das cuenta? No sirve pactar con Satanás, aunque miles y miles hoy todavía estén pactando. Artistas, músicos, empresarios, políticos, deportistas, viven haciendo pactos con los demonios como si eso les garantizara todo por siempre. Lo único que se llevan es un éxito y una prosperidad efímera mientras estén respirando entre nosotros. El día que esa respiración se corta, ese día pierden todo eso que han ganado y se quedan pobres, desnudos y fuera de la gloria divina. Por eso te digo, en el título y en el sentir de este trabajo, que es tiempo de subir al monte alto, donde subió Jesús, y tener intimidad con el único con el que debemos tener intimidad, y conocerlo. Porque una vez que tengamos intimidad y lo conozcamos, podemos imitarlo. Sed imitadores de Cristo, sí, amén, pero déjame que lo conozca primero. Cuando lo conozca voy a tratar de imitarlo aunque me lleve toda la vida o la vida misma. Amén. Dios te bendiga. La semana que viene seguimos con otro tema, pero mientras tanto, volvé a escuchar esto, a repasarlo con tu Biblia, fíjate si no hay ningún error, y de lo que hayas rescatado como bueno, como aconseja Pablo, ponelo por obra directamente. Porque lo que sea bueno no vino de mí, vino a través mío. Y alguna cosita por ahí que no tengas claro, a lo mejor sí salió de mí, olvídala esa. Así tenemos que manejarnos con las voces o imágenes que nos llegan. Dios te bendiga, hasta la semana que viene si Dios quiere.